Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a su sesión número 3 de Ciencias Experimentales. Me da mucho gusto hablar con ustedes el día de hoy. Eh, es muy raro a veces grabar clase así porque regularmente pues en presenciales o en esta modalidad que se tiene, pues puedes hablar con la gente, ¿no? Ves las caras, ¿no? Ves la intención. En este caso es un poquito también complicado como a veces hablar tú solo porque no sabes ni siquiera a quién le estás hablando. Es más, yo no sé si ahorita alguien me está escuchando o solamente estoy hablando como loco aquí en mi cochera, pero bueno, vamos a empezar el día de hoy con la sesión número 3 de Ciencias Experimentales. Y bueno, la sesión es acerca de seres vivos. Pues ya saben que bueno, la primera sesión se trató acerca de biodiversidad, ¿no? El conjunto de todo lo que hay en el planeta. La sesión número 2 pues es acerca de ecosistemas. De cada una siempre vemos las características, los tipos, ciertas cosas que tenemos que saber, ciertas cosas que se tienen que trabajar para que queden bien claras. Y hoy no va a ser la excepción. De antemano, por favor, les pido una disculpa porque la sesión está un poquito amplia. Son muchos conceptos, son muchas palabras que yo sé y entiendo que tal vez no se conozcan, que no se hayan escuchado antes, pero sí traté de hacerlo lo más resumido posible, lo intenté, se los juro, pero sí hay términos que tal vez no se van a entender del todo. Si lo piensan bien, bueno, el estudiar seres vivos es una carrera universitaria. Por lo tanto, al hablar solamente en una presentación es imposible, es mucho. Por lo tanto, traté de hacerlo lo más conciso. Entonces, te pido por favor que si estás en tu casa, que si estás en tu cuarto o en tu sala, te traigas una marucha, te traigas unas papas, te traigas algo porque se viene bien violenta la sesión, ¿vale? Tampoco tanto, obviamente, pero pues se viene un poquito pesada, un poquito tediosa, porque sí, yo sé, yo soy el primero que sé, que al no entender ciertas cosas de las que me están hablando, me pongo de malas, como que me pongo histérico, ¿no? Entonces yo entiendo más o menos, bueno, no más o menos, yo entiendo bien lo que es tal vez como esto, ¿no? El tal vez no entender ciertas cosas y que no hay algo. Entonces yo por favor te pido que si hay algo a lo que tal vez no quedó claro, hay una palabra que tal vez no haya quedado clara, te pido por favor busques, cerciórate. Eh, Como estudiante, como persona, eh, se tiene que ser autónomo, ¿vale? Siempre hay una edad a la que se tiene que aprender a ser autónomo, es decir, si yo no entiendo una cosa, tengo que buscarla, ¿vale? Y no quedarme con esa duda, no quedarme con esas cosas. Pero bueno, ya no me voy a alargar más porque si de por sí la clase está un poquito larga, pues imagínense, ¿no? Entonces, bueno, sesión número 3 libretita, ya se la saben, ¿no? Ya se la saben mis chavos. Vamos a empezar entonces con pues la diapositiva. Primero, ya saben, vamos a definir qué es, cómo se compone, características, tipos de los seres vivos. Entonces vamos a definirlo, ¿no? Los seres vivos, o aquí lo dice muy bien, los seres vivos también conocidos como organismos, son identidades que poseen, ¿no? Las características fundamentales de la vida, ¿no? Estas características, aquí lo dice también bien a detalle, estas características incluyen la capacidad de crecer, de reproducirse, de responder a estímulos del entorno, de mantener un metabolismo y de adaptarse a los cambios del entorno, y aquí tiene que ver mucho con la evolución, ¿vale? Estas características, ay, spoilers, estas características como adaptación, como metabolismo, estímulos, crecer, reproducirse, lo vamos a ver a detalle en cada diapositiva. Aunque no lo crean, hay bastantes diapositivas. Spoilers, miren los spoilers, miren los spoilers. No, 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 ya, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿vale? Primero, ya vimos la definición, ¿no? La definición, pues un ser vivo, pues simplemente es una entidad, ¿no? Pues que contiene ciertas características que lo ayudan a crecer, que lo ayudan a reproducirse, que puede adaptarse y que puede evolucionar. Entonces a eso se refiere con un ser vivo. Y obviamente un ser vivo está compuesto por muchas cosas y las vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces primero vamos a ver tipos de seres vivos, ¿no? Aquí nos dice, los seres vivos pueden clasificarse en varios reinos. Esto yo creo que muchos lo conocemos, ¿no? Los reinos, ¿no? Los principales según su estructura, función y relaciones evolutivas. Los 5 reinos tradicionales. ¿Por qué nos dice tradicionales? Bueno, porque hay más, pero bueno, los primeros o los reinos más, bueno, no más importante, pero los que todos conocemos son 5, ¿no? Son el reino animalia,
¿no? El reino plantae, el reino fungi. Ese siempre me dio a mí risa, el fungi. Siempre fue como muy gracioso, pero bueno. El reino protista y el reino monera. Son los 5 reinos de la naturaleza. Si ahorita uno de esos 5 no queda claro, no te preocupes, no se preocupen. Vamos a verlo más a detalle ahorita en la presentación. Bien, entonces, ¿por qué digo que estos son los 5 tradicionales? Bueno, porque pues, bueno, pues dentro de, ¿cómo se llama? De toda esta rama, ¿no? Toda esta jerarquización en la biología, pues hay una clasificación más detallada y un poquito más refinida, ¿no? Eh, ¿Qué reinos hay aparte de estos que no vamos a ver, pero que sí existen, ¿no? Bueno, hay una parte que se llama dominio bacteria, ¿no? Es una parte en la que las propias bacterias se dividen y se subdividen y todavía se subdividen más, ¿no? Y hay un reino que se llama Archea, ¿no? O Archae, es como un nombre un poquito extraño. Yo creo que algunos conocen también el Archae, porque sale también mucho en las investigaciones al buscar reinos, ¿no? Y bueno, hay uno que también se llama Euraya, no, Eucarya, ¿vale? Yo sé, son clasificaciones que se basan pues en diferencias más que fundamentales en la estructura pues celular y genética de los organismos, ya no tanto en la función y ya no tanto en las características de un ser vivo, sino más como a diferencias entre ellos, ¿vale? Entonces, pues sí quiero que quede claro que, bueno, pues los reinos en este caso, que existen en la naturaleza, y bueno, los dominios, porque también hay dominios como el de la bacteria, que era lo que yo les decía, pues existen muchas especies y muchos grupos taxonómicos, ¿no? Y obviamente, pues esto le da una riqueza increíble a la diversidad biológica en la Tierra, ¿no? Es impresionante la cantidad de bacterias, de organismos, de células, de seres que habitan en este planeta, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los 5 reinos, obviamente también los vamos a trabajar más a detalle, pero bueno. Vamos a empezar primero con los reinos de Animalia, ¿no? Entonces, bueno, aquí me gustaría irme un poquito más rápido porque lo importante está después, ¿no? Aquí simplemente es cómo se compone cada reino, pero más adelante vamos a ver todas las partes que componen un ser vivo, todas y cada una de ellas. Entonces, aquí me quiero ir un poquito rápido para no hacer tan tediosa la sesión, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primero, el reino Animalia, ¿no? Aquí lo dice también, incluye animales multicelulares. Los animales son heterótrofos. Estas palabritas, aquí está definida, lo que significa que obtienen su alimento consumiendo otros organismos. Cuando vimos biodiversidad y vimos ecosistemas, vimos ciertas características un poquito más resumidas y más concisas acerca de los seres vivos, ¿no? Y había una palabra que decía depredar, ¿no? Los animales pueden depredar. Nosotros, como el reino animal, podemos depredar, conseguimos nuestro propio alimento. Y acuérdense que había una parte que se llamaba dependencia, ¿no? Que los ecosistemas son interdependientes, sobreviven, eh, ¿cómo se llama? Perdónenme, las características ambióticas y bióticas, ¿vale? Es exactamente lo que está aquí definido, ¿no? Pero más a detalle. Les dije que lo íbamos a ver más a detalle y aquí está, ¿no? Nosotros somos seres vivos heterótrofos porque obtenemos nuestro propio alimento y no solo eso, sino que consumiendo a otros organismos, ¿no? Entonces, bueno, en este reino obviamente hay muchísima variedad de vida, ¿no? Por eso les decía que no podía resumir tanto, porque pues si no me llevaría 3 horas de sesión, porque aquí en el reino animalia todavía podría hablar acerca de las formas de vida, ¿no? Como los invertebrados, los insectos, los moluscos que están aquí, que son vertebrados, mamíferos, aves, y de cada una de esas partes, de vertebrados, invertebrados, mamíferos, reptiles, aves, podría irme un poquito más hacia abajo, no más detallado, más características. Por lo tanto, no me quiero ir muy a detalle, simplemente quería pues hablar un poquito de cada reino, ¿no? Entonces este es el reino animal en el que nosotros entramos y diferentes organismos a los que vemos todos los días, ¿no? Y aquí del lado derecho de la pantalla hay ciertas características que tenemos como seres del reino animalia, ¿no? Nos dice somos heterótrofos, es decir, se alimentan de otros organismos para obtener su alimento. La mayoría de los animales son móviles, es decir, pues buscamos el alimento, ¿no? En este caso aquí le dice, ¿no? Lo que les permite buscar alimento y escapar de los depredadores, ¿no? Poseen tejidos especializados y órganos internos que desempeñan funciones específicas, ¿no? Los animales, como nosotros, tenemos órganos y tenemos sistemas que nos van a brindar de muchas cosas para poder sobrevivir en el planeta,
¿vale? Y bueno, aquí lo dice aquí, la mayoría se reproduce sexualmente, aunque existen excepciones que se reproducen asexualmente. Lo vamos a ver en características de los seres vivos, ¿no? El ejemplo, el perro, pues aquí puse el nombre latín del perro, ¿no? Canis lupus familiaris, es un animal que permanece en el reino Animalia. Bien, ahora vámonos al siguiente reino, el reino Plantae. El reino Animalia y el reino Plantae, siendo que hasta el mismo nombre dice de qué va, ¿no? El reino Animalia, pues bueno, no creo que sea, pues no sé, de hongos, ¿no? El reino Plantae, pues no creo que trate acerca de, pues, bacterias. Entonces, bueno, el reino Plantae. Las plantas son organismos multicelulares también autótrofos, lo que significa que producen su propio alimento a través de la fotosíntesis. Este reino incluye una variedad de formas de vida vegetal, desde desde musgos y helechos hasta árboles y arbustos. Si se dan cuenta, el reino Animalia y el reino Plantae comparten una característica, y es que ambos son autótrofos, es decir, cada uno consigue su propio alimento. Y como lo decíamos en ecosistemas, pero con diferente proceso. Es decir, nosotros tenemos un proceso para conseguir nuestro propio alimento a manera de depredación. Las plantas es a manera de fotosíntesis, que también es un proceso bastante importante y bastante interesante, al menos en ciencias, ¿vale? Lo vamos a ver en procesos, eso está bien interesante. A mí me encanta ver el tema de fotosíntesis porque es muy fácil incluso de verlo, se pueden hacer experimentos. Pero bueno, entonces aquí también hay ciertas características, ¿no? Que son autótrofos, producen su alimento a través de la fotosíntesis, tienen células con paredes celulares rígidas de célula que brindan soporte estructural. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión cuando veamos células, tipos de célula, características, funciones, todo acerca de células. Entonces esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿no? Bueno, la mayoría son inmóviles, ya que no pueden desplazarse, aunque algunas plantas pueden moverse ligeramente en respuesta a estímulos ambientales. ¿Cuál podría ser un buen ejemplo de esta característica? La mayoría son inmóviles, ya que no pueden desplazarse, aunque algunas plantas pueden moverse ligeramente en respuesta a estímulos ambientales. ¿Alguna vez han visto o han hablado, bueno, no han visto videos de plantas que se les dice carnívoras? Son unas plantas que tienen como dientecitos en los extremos, que al tener un animal, un insecto, dentro de esos dientecitos, la planta por dentro tiene agujas muy finitas, ¿no? Que son parte de ella, ¿no? Son parte de su crecimiento, parte de su adaptación y de su evolución. Pero bueno, esas plantas obviamente la planta no sabe que es una planta, la planta no dice, oh, ahí viene una mosca, vamos a cerrarnos, no. La planta, esas agujas tienen como un estímulo, esas agujas detectan que hay un movimiento dentro de ellas, lo que hace que se cierre y se produzca un proceso, ¿no? Para que la planta pueda alimentarse. A eso se refiere este punto de moverse ligeramente en respuesta a estímulos ambientales, ¿vale? Entonces, de eso se trata, ¿no? Porque es un ejemplo muy bueno porque pues es una planta que al tener un estímulo ambiental, un estímulo, perdón, un estímulo abiótico, es decir, de un ser vivo, puede moverse. Bien, y bueno, la reproducción es tanto sexual a través de flores y semillas como asexual a través de esporas o fragmentación. Bien, aquí tengo mi ejemplo, nos vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, el reino fungi, obviamente pues es de hongos, está muy gracioso, se les decía. Y bueno, los hongos son organismos que se alimentan de materia orgánica descompuesta. A menudo se les considera plantas, esas más estrechamente relacionadas con los animales desde un punto de vista evolutivo. Los hongos incluyen lavaduras, mojos y setas, ¿no? Aquí también hay ciertas características, son heterótrofos, también obtienen su alimento, no solamente que aquí nos dice que a diferencia del reino Plantae y del reino Animalia, los hongos consiguen su propio alimento descomponiendo materia orgánica. Esto también está bien interesante, ¿no? Bueno, tiene células con paredes celulares de quitina. Esto también lo vamos a ver para qué sirve la quitina. Y bueno, a menudo se encuentran en hábitats húmedos y oscuros y la producción puede ser sexual mediante esporas o asexual mediante fragmento de gemación. Bien, entonces el reino fungi entonces es de hongos, ya saben, obtienen también su propio alimento, pero con diferente proceso. Bien, y bueno, el reino protista, ¿no? Este reino es un grupo diverso que incluye organismos eucariotas y unicelulares o pluricelulares simples. Bien, esta parte de eucariotas la vamos a ver en células,
Porque hay dos tipos de células, células eucariotas y células procariotas. Por lo tanto, vamos a ver las características de cada uno, pero aquí quiero que quede conciso, ¿no? Los protistas pueden ser autótrofos o heterótrofos, es decir, consiguen su propio alimento o no, y a menudo se encuentran en ambientes acuáticos. Ejemplos incluyen algas unicelulares y protozoos. Yo sé que tal vez esta diapositiva y la siguiente son un poquito más complicadas de entender y tal vez un poquito menos interesantes, pero también tienen un mundo que explicar, porque también en los microecosistemas, que también lo vimos en las sesiones pasadas, existen, como son microecosistemas, existen microorganismos que comparten ciertos reinos, ¿no? Como el reino protista o en este caso el reino monera, ¿no? Aquí nos dice que son bacterias, ¿no? En todas partes hay bacterias. Ahorita en mis manos, en el teclado de mi laptop en estos momentos hay microorganismos, hay bacterias, ¿no? Obviamente pues me baño, ¿no? Y me lavo las manos, pero bueno, siempre dejamos residuos en la piel. Entonces siempre que veamos algún lugar que esté sucio, que esté, no sé, huela mal, seguramente es porque dentro de esa parte hay un reino que se llama monera, ¿vale? Este reino incluye bacterias y cianobacterias, también conocidas como algas verdes y azules. No sé si a veces han notado que, por ejemplo, cuando nos bañamos, quienes tengan cancel en su baño, bueno, no en su baño, hay algunas casas que tienen, por ejemplo, silicón en las ventanas. Ese silicón que está del lado de la calle se expone al aire, se expone a la lluvia, al viento, y hay un momento en el que ese plástico se vuelve amarillo. Yo lo decía por el cancel cuando nos bañamos, porque los canceles tienen un plástico, tienen silicón, que al estar en contacto con el agua constantemente, con la humedad, con la suciedad, bueno, crea bacterias, ¿no? Por eso dice algas verdes, azules, a eso se refiere, con las bacterias que pueden crecer en diferentes partes, ¿no? Son organismos unicelulares procariotes, con lo que significa que no tienen un núcleo definido. No sé si notan la diferencia que aquí dice procariotes y aquí dice eucariotes, es decir, son los diferentes tipos de célula. ¿Cuáles son las características o cuál sería en este caso la diferencia en sí? Que el reino monera son células procariotas y el reino protista son células eucariotas, es decir, las bacterias, los seres vivos, los microorganismos que viven en el reino protista no tienen un núcleo y los que sí son los del reino monera. No, al revés, perdón. Entonces, bueno. Aquí, bueno, ciertas características son organismos unicelulares, procariotes, lo que significa que no tienen un núcleo definido, ni orgánulos membranosos. También lo vamos a ver porque los orgánulos, bueno, nosotros no tenemos orgánulos, pero tenemos algo parecido, pues se encuentran en el núcleo, ¿no? Se encuentra una amplia variedad de hábitats, incluyendo suelos, es lo que yo les decía, agua, aire, incluso en el interior de otros organismos, ¿vale? Cumple una variedad de funciones ecológicas importantes como la descomposición de materia orgánica y la fijación de nitrógeno. La reproducción es principalmente asexual a través de división celular por fisión binaria. Eso también lo vamos a ver un poquito más a detalle, ¿vale? No se me desesperen, yo sé, es un poquito tedioso, pero sí lo vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué sigue aquí. Aquí, vale. Perdónenme, es que estaba viendo rápido una notificación en mi banco porque dicen que se me está cobrando esto. Mercado Pago, quién sabe, no sé, le debo al Mercado Libre 120 pesos, 160 pesos. Bien, características de los seres vivos. Aquí, bueno, hay más, obviamente, pero ya saben, siempre intento resumir lo que vayamos a ver, también para no ser tan tediosa la clase, ¿vale? Entonces, me quedé con estas características, ¿no? Organización celular, reproducción, crecimiento, irritabilidad o respuesta a estímulos, adaptación y evolución. Si se dan cuenta, son un poquito de las cosas que ya venían en la presentación, pero ahora sí vamos a entrar un poquito más a detalle, ¿no? Vamos a empezar para que no sea tan tedioso. Organización celular. Los seres vivos están formados por una o más células que son las unidades de la vida. Pueden ser unicelulares, es decir, que están construidos por una sola célula, o pluricelulares, formados por muchas células especializadas. Pregunta para tarea, que no puedo dejar tarea, pero aún así les voy a dejar tarea. ¿El ser humano es un ser unicelular o pluricelular? Se los dejo de tarea para la siguiente clase. Bueno,
Y aquí nos dice, la organización celular es una de las características fundamentales de los seres vivos. Se refiere a la forma en la que los organismos están estructurados y organizados a nivel celular. Es decir, esta característica que tiene, ¿no?, de organización celular se refiere más que nada a toda la estructura por dentro, a toda la estructura más pequeña, ¿no? Entonces, bueno, pues, entonces, ¿a qué se refiere con organización celular? Bueno, principal es una de las características más fundamentales de los seres vivos, ¿no? Y bueno, como yo les decía, pues se refiere a la forma en la que pues todos los organismos pues están estructurados y organizados pues a nivel subatómico, a nivel celular, ¿bien? Y bueno, para obviamente definir el concepto de organización celular, pues tengo que saber qué es una célula, ¿no? Entonces, pues aquí puse una pequeña definición. La célula es la unidad más básica de la vida, ¿no? Es la más pequeña, no hay una más pequeña, ¿no? Y la unidad estructural es una unidad estructural y funcional más pequeña del organismo. Es decir, todas las funciones vitales de un organismo ocurren dentro de las células, ¿no? Entonces las células, por ejemplo, pueden variar también de tamaño dependiendo de si el ser es unicelular o pluricelular, ¿no? Entonces, pues las células pueden variar considerablemente de tamaño, obviamente en forma y en función, eso también es bien importante, pero pues obviamente entre ellas pues comparten ciertas características, ¿no? Lo vamos a ver cuando veamos la organización. Aquí, por ejemplo, puse abajo tejidos y órganos, adaptación celular, sistemas y órganos. Entonces, eso lo vamos a ver la siguiente sesión. Solamente quería como que hacer un spoilers, ¿no? Para ver qué es, qué significa, ¿no? Aquí, bueno, aquí también puse los tipos de célula, ¿no? Aquí hay dos tipos de célula. Procariotas, también está un poquito como la definición, ¿no? Pues son que no tiene núcleo, que sí tiene núcleo, ¿no? Por ejemplo, en las células eucariotas, pues está el material genético. Ay, perdón, el material genético o como todos lo conocemos el ADN, ¿no? Entonces, bueno, eso es prácticamente una de las características que tienen los seres vivos, que tienen una organización celular. Por eso les decía, la parte que está hasta abajo de tejidos y órganos, bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, no hay ningún problema. Vamos a definir después cada una de ellas, no está muy difícil, pero pues sí, es importante también que lo trabajemos. Bien, ahora, reproducción. La reproducción es una característica fundamental de los seres vivos y es crucial para la perpetuación de las especies. Perpetuación se refiere a que pues pueda subsistir, ¿no? Que pueda seguir existiendo. Por eso nos dice que es crucial para la existencia, se podría decir, para la existencia de las especies. Se refiere al proceso mediante el cual los organismos generan descendencia o progenie. Progenie se refiere más tal vez como a la estructura que puede dividirse en sí. Ahorita lo vamos a ver también. Pero bueno, entonces pues sí, pues es la parte más fundamental, ¿no? De todos los seres vivos, ¿no? Eh, es una de las características también porque si se dan cuenta, pues los seres vivos tienen una capacidad pues de reproducirse, ¿no? De provocar descendencia, ¿no? Obviamente pues como seres humanos y con ciertas características y con ciertas similitudes a ciertas especies, unas especies lo hacen más por voluntad que por, en este caso, descendencia, ¿no? Otras tal vez porque es necesario, ¿no? Para el buen funcionamiento del ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito más a detalle. Y bueno, aquí abajo nos dice reproducción sexual y asexual, que era lo que decían en las primeras diapositivas, ¿no? ¿Qué implica qué? Porque bueno, a lo mejor nosotros entendemos como reproducción sexual como todo lo que tiene que ver con genitales y no, la verdad es que no, porque pues las plantas no los tienen, obviamente tienen algo parecido, pero no es para nada igual, ¿vale? Entonces, aquí nos dice, ¿no? Pues hay dos formas principales de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción sexual, aquí nos dice, implica la unión de células sexuales o pigmentos. Eso es otra característica, pero ahorita lo vamos a ver, ¿no? Espermatozoides y óvulos de dos progenitores diferentes. Esto da lugar a la variedad genética de la descendencia, ya que cada progenitor contribuye con una combinación de genes, es decir, su organización celular, ¿no? Entonces, bueno, la reproducción sexual se encuentra pues principalmente en su mayoría en animales y plantas, ¿no? Obviamente nos incluimos nosotros, ¿vale? Y bueno, la reproducción asexual. En este tipo de reproducción, un solo progenitor da lugar a una descendencia genética idéntica a él mismo o a sí misma. Es decir,
asexual es que no se necesita a otro ser vivo para poder reproducirse, ¿vale? Esto se logra mediante la división celular, la fragmentación, la gemación y la formación de esporas, que era lo que decían bueno, era lo que decía en la presentación hace unos minutos, ¿vale? Y bueno, ¿qué más dice? Bueno, aquí, bueno, en su mayoría, ¿cuál podría ser o ejemplos de reproducción asexual? Bueno, pues bacterias, plantas, algunos animales, aunque no lo crean, son asexuales. Hay uno, que no sé si sea el único, la verdad, pero las estrellas de mar. De hecho, por eso aquí está la imagen, ¿no? Porque, bueno, es un proceso asexual por el que pasa, en este caso, la estrella de mar al dividirse. Una de sus patas, o bueno, una de sus picos, no lo sé, se divide y ese mismo pico va reproduciéndose, haciendo una nueva estrella. Entonces a eso se refiere con una reproducción asexual y es un buen ejemplo de un animal que puede reproducirse a sí mismo. Bien, entonces, ¿qué sigue después? Bien, muy sencillo. Aquí en la siguiente diapositiva, ay, se me trabó esto, perdónenme. Aquí, ciclos de vida. Esta es una parte, ay, perdón, se me fue. Esta sigue siendo parte de la reproducción, ¿vale? Entonces, ciclos de vida y adaptaciones reproductivas. Entonces, ¿a qué se refiere cada una de ellas? Bien, el desarrollo en sí, bueno, si ustedes lo pueden leer aquí como ya lo dice en la presentación, está muy sencillo de entender. El desarrollo, bueno, pues nos dice aquí, después de la fecundación, bueno, los diferentes organismos tienen ciclos de vida variados que pueden incluir etapas, no, este no es este. Ah, aquí está. Ciclos de vida. Los diferentes organismos tienen ciclos de vida variados que pueden incluir etapas como larvas, pulpas o metamorfosis y adaptaciones reproductivas. La reproducción puede estar influenciada por adaptaciones evolutivas para maximizar el éxito reproductivo. Estos simplemente son características que quería que vieran, pero pues en realidad pues van muy a detalle o van muy parecidas con las primeras. Entonces, ¿cuál es la siguiente característica de los seres vivos? Bueno, todos los seres vivos tienen un crecimiento y todos los seres vivos tienen un desarrollo, ¿vale? Entonces, ahora sí, nos dice aquí, el crecimiento y el desarrollo son procesos intrínsecamente ligados que ocurren a lo largo de la vida de los seres vivos, aunque a menudo se utilizan de manera intercambiable. Tienen significados distintos y se refiere a aspectos diferentes del crecimiento y el cambio de los organismos, ¿no? Es decir, que bueno, pues es un proceso que es desarrollo de una especie y pues obviamente este desarrollo involucra múltiples etapas, ¿no? Como la segmentación, la gastrulación y la organogenesis. Es un poquito difícil de entender estas partes, pero lo vamos a ver un poquito más a detalle después, ¿no? Y bueno, ¿a qué se refiere con esto? Esta etapa de perdón, se llama organogenesis, perdónenme, gastrulación y segmentación vienen antes del embrión. Es decir, todos nosotros, todos los seres vivos, todo lo que conocemos, sufrió por 3 etapas antes de siquiera ser un embrión. Por eso es bellísima la ciencia, porque nos puede abrir muchísimas puertas a cosas que no sabíamos. Entonces, bueno, el embrión, bueno, pues ya saben, ¿no? Se convierte pues en un organismo que pues está completamente desarrollado, que se pueda desarrollar después. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más sigue aquí? Nos dice crecimientos en este caso, ¿no? Ahora, aquí hay una parte bien importante porque una característica también de los seres vivos, o al menos una característica que nos dota obviamente a todos nosotros, pues es una parte que dice que todos los seres vivos, o sea, todos, a lo largo de nuestra vida, vamos a generar diferentes no diferentes genes, pero diferentes características a lo largo de este desarrollo, ¿vale? Aquí nos dice, el crecimiento se refiere al aumento de tamaño o de masa de un organismo con el tiempo. Aquí hice 2 ejemplos, por ejemplo el de la semilla y el de nosotros. ¿Por qué? Porque no quiero que quede encasillado de que el crecimiento y el desarrollo, la reproducción, la organización estructural, la organización celular simplemente es para nosotros, para los seres humanos, no, es para todos los seres vivos, ¿no? Por eso aquí en la diapositiva anterior puse lo de las plantas, para que quede bien encasillado que no solamente somos nosotros en el planeta, son muchos, muchos más seres vivos. Entonces, bueno, aquí tengo un ejemplo de ambas, es decir, todo crecimiento o la característica del crecimiento a los seres vivos se refiere a que todo cambia.
todo organismo aumenta de tamaño o de masa. No es lo mismo tamaño y masa. Lo vamos a ver también en las sesiones de física. Pero bueno, también aquí nos dice, el desarrollo se refiere a los cambios complejos y coordinados en la estructura, función y comportamiento de un organismo a medida que pasan por diferentes etapas de su ciclo de vida. Esto, si ustedes lo recuerdan, pues se asemeja un poquito al proceso de adaptación, ¿vale? Muy poquito, pero sí se adapta, ¿no? ¿Qué pasa en sí cuando un cuerpo se desarrolla y crece? Bueno, nosotros también, durante el crecimiento que nosotros tenemos, las células se dividen, se multiplican. Obviamente lo que resulta pues en un aumento de células, ¿no? Y obviamente pues el crecimiento como el de las plantas, como el de nosotros, como el de los animales, pues es un proceso cuantitativo. ¿Por qué cuantitativo? Porque se puede medir, ¿vale? ¿Cómo se puede cuantificar el crecimiento de un ser vivo? Fácil. Parámetros físicos como la altura, la longitud y el volumen. Es por eso que también influyen las matemáticas aquí, porque nosotros podemos sacar estadísticas acerca de tal vez las especies que habitan en el planeta. ¿Cómo lo podemos hacer con su crecimiento y su desarrollo? Es decir, físicamente podemos medir, físicamente podemos pesar, físicamente podemos tener un volumen, ¿vale? A eso también se puede referir el crecimiento. Todos tenemos una estatura, todos tenemos un peso, todos tenemos un físico. Bien, y bueno, pues aquí también nos dice el desarrollo, se refiere a los cambios complejos y coordinados, eso ya lo había leído. Esto pues implica los cambios que ya lo dije cualitativos, ¿no? Como las diferencias pues celulares, ¿no? El número de células que nosotros tenemos, el número de células que pues puede tener alguna planta, ¿no? Entonces eso es muy difícil, eso es muy fácil, ¿vale? Entonces, bueno, ¿de qué sirve el desarrollo también cuantitativo de todo lo que nosotros hacemos? Bueno, no solamente es para crecer, no solamente es para tener un peso, o no solamente pues es para tener una masa, no. Las funciones específicas de las células al desarrollarse es lo que adquiere, por eso les decía que va muy de la mano con la adaptación, porque las células son las que se adaptan, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ejemplificarlo un poquito más específico. Las aves tienen un proceso de adaptación y sus células de alguna manera cuantitativamente pudieron evolucionar y adaptarse para que pudieran tener alas, para que pudieran volar, ¿no? Entonces eso fue la maduración de los tejidos y los órganos de un ave. La dotaron de la característica y la dotaron de la capacidad de poder volar. Entonces, bueno, a eso se refiere con el crecimiento y desarrollo, ¿vale? Ahora, irritabilidad o respuestas a estímulos. Esto ya lo había dicho. De hecho, acuérdense que les dije que lo íbamos a trabajar un poquito más a detalle, pero bueno. Nos dice aquí, la característica de irritabilidad o respuesta a los estímulos en los seres vivos se refiere a la capacidad que tienen los organismos para detectar cambios en su entorno y responder a esos cambios de una manera que les permita sobrevivir y adaptarse, ¿no? Esta parte de irritabilidad o respuestas a los estímulos como característica de los seres vivos también tiene ciertas características y están aquí, ¿no? Detención de estímulos, respuesta de estímulos, interacción con el entorno, evolución y adaptación y la importancia biológica, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nos dice la detención de estímulos. Los seres vivos tienen la capacidad de percibir una amplia variedad de estímulos o señales en su entorno. Obviamente, estos cambios pueden ser de luz, de sonido, de temperatura, de presión, de humedad, la presencia de sustancias químicas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no podemos ver el gas, pero lo podemos oler, ¿vale? No por ejemplo, si tenemos los ojos cerrados, aún así podemos saber si hay luz en el cuarto porque nos llega el destello de luz, ¿bien? Entonces, bueno, a eso se refiere con la detención de estímulos, ¿no? Que tenemos como seres vivos la capacidad de percibir pues muchas señales que hay en nuestro entorno, ¿no? Como ya les decía, la presencia de sustancias químicas, la presencia de otros organismos y bueno, muchísimos más, ¿no? Obviamente, ¿cómo percibimos estos estímulos? Con los sentidos, ojos, oídos, olfato, gusto, ¿no? Y los receptores táctiles, pues obviamente pues las manos, el olor, la nariz, el sonido, la oreja, ¿no? Entonces eso es una característica que tienen los seres vivos en la característica de detención de estímulos. O bueno, irritabilidad o respuesta a estímulos, ¿vale? Luego nos dice respuesta a un estímulo. Una vez que un organismo detecta un estímulo, puede responder de diversas maneras.
Las respuestas, pues, obviamente, pues, pueden ser simples, ¿no? Como moverse hacia enfrente, ¿no? Tal vez, por ejemplo, si nosotros, pues, no sé, olemos algo muy fuerte, nos vamos hacia atrás, ¿no? Porque sabemos que puede haber un peligro, ¿no? O a lo mejor cosas más extremas, ¿no? Entonces también, pues, esta parte de respuesta a un estímulo, pues, nos da la capacidad de aprendizaje, como, pues, no sé, por ejemplo, de pequeños tenemos muchos estímulos, muchísimos. Entonces, esos estímulos, ahora que ya somos grandes, pues nos ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, obviamente, pues todas estas respuestas, pues, son resultado de un proceso biológico, pues desde muy pequeños, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? Entonces, a eso se refiere con una respuesta a estímulos. Una respuesta, pues, es un ejemplo, por ejemplo, es el que está en la imagen, ¿no? Esto, bueno, al menos en donde yo vivo, se llama cochinilla. Bueno, algo así le dicen. Es un animalito muy pequeño que se encuentra en la tierra. Que al momento de que tú, no sé, el insecto va caminando ahí tranquilamente de la vida, ¿no? Viendo qué va a comer o algo así. eh, Se encuentra tal vez, no sé, con nosotros, ¿no? Que le ponemos la mano encima. El animal, el insecto, como estímulo hacia el entorno. ¿Cuál es el estímulo hacia el entorno? Nosotros, el dedo, la mano, no sé, la planta, ¿no? No sé, algo. Ese es el estímulo de parte del entorno. ¿Cuál sería la respuesta a ese estímulo? Bueno, este animal es conocido porque se hace como una pelotita. Entonces, esa es la detención de estímulo que tiene el animal al ver o al sentir o al oler que tiene algo cerca y como mecanismo de defensa se hace bolita, ¿vale? Entonces, a eso se refiere esta parte. ¿No? Hay una parte también que nos dice la importancia biológica, ¿no? Una vez que un organismo detecta un estímulo, puede responder de diversas maneras. Que era lo que yo les decía, ¿no? Eso ya también. En este caso, por ejemplo, el ejemplo, pues, el ejemplo del insecto es que se hace más pequeño, se hace una bolita, ¿no? Importancia biológica. La irritabilidad es fundamental para la supervivencia y la adaptación de los seres vivos. ¿A qué se refiere con esto? Que como seres vivos tenemos la capacidad de responder a condiciones ambientales que pueden cambiar, ¿no? Pues, ¿cómo puede ser eso? Esto puede ejemplificarse con tal vez la búsqueda de alimentos, ¿no? Por ejemplo, los animales que están en una selva o en un bosque, bueno, buscan alimentos, ¿no? Evitan ser depredados, ¿no? Tal vez, por ejemplo, ciertos animales, como nosotros, por ejemplo, que somos seres sociales, buscamos a un compañero, ¿no? Buscamos ser parte de. Lo mismo, por ejemplo, los lobos, los perros, ¿no? La manada, la jauría, ¿no? Necesitamos un compañero, no solamente para socializar, sino para reproducción. Aunque les cueste, sí, el ser humano es sociable, pero también porque busca la afinidad de reproducción, tanto hombre como mujer, no importa, hombre, mujer, ambos, uno cada semana, no importa. El ser humano, como todo ser vivo, busca socializar para que en algún momento pueda reproducirse. ¿Vale? Quien diga, no, no es cierto, no todos quieren reproducirse, claro que sí. Están mintiendo si dicen que no. Pero bueno, ¿por qué? Porque lo dice la ciencia y porque lo dice la biología, no me importa lo demás. Pero bueno, entonces esa es la parte que dice evolución. Ah, no, la evolución de adaptación, eso todavía no llego. Bueno, ahora sí, evolución y adaptación. Esto, la verdad, ya no quiero hacer mucho hincapié porque siento que eso ya lo trabajamos muchísimo. Yo creo que ya estás tan hartos acerca de escuchar esto de adaptación y de evolución. Pero pues aquí lo tengo aquí por si acaso, ¿no? Por si aún no quedaba claro qué es adaptación y qué es evolución en una especie, ¿no? Y bueno, ahora sí, yo lo sé. Adaptación evoluciona, es que ya, profe, la biodiversidad y es que ya lo vimos en ecosistemas y sí, ya sé que todo el ser humano, bueno, todo el ser humano, pero que todo ser vivo tiene la capacidad de adaptarse al lugar en el que vive y que también evoluciona con ciertas características que lo hacen sobrevivir en el lugar en el que esté, ¿no? Ya lo sé, ya lo sé. Ya sé que saben, ya sé que sabes tú, amigo, amiga, amigue, ya sé que sabes. Solamente era para que se viera bonita la presentación y quedara bien claro algunos conceptos, ¿no? Lo voy a leer por si acaso. Las características de adaptación y evolución de los seres vivos se refiere a la capacidad que tienen las especies, ojo, no ser vivo, especies para cambiar con el tiempo, con respuesta a las presiones y desafíos en su entorno, ¿vale? Esta capacidad es esencial para la supervivencia y la diversidad de la vida en la Tierra, ya lo sé. Esta imagen, por cierto, la siguiente sesión, vamos a ver por qué esta imagen es incorrecta, ¿vale? Esta imagen de un monito que va evolucionando es incorrecta. ¿Y por qué es incorrecta? Por un libro y bueno, son dos libros
de aquí un señor que se llama Charles Darwin, no sé, yo creo que sí se les hace muy conocido, la teoría de la evolución. Gracias a él y a diferentes otros libros, sabemos que esta imagen como está hecha es incorrecta. En ciencias esto está mal y la siguiente sesión lo vamos a ver porque vamos a ver teorías del origen de la vida. Entonces, bueno, ahora sí, yo lo sé, créanme, yo lo sé que es un poquito tal vez difícil, ¿no? ¿Cuál sería entonces toda o cuál sería la conclusión que podemos llegar a todo esto? Bueno, los seres vivos somos increíbles, así no hay más. Somos increíbles, tenemos características increíbles. Tenemos características que nos dotan de habilidades, de adaptaciones, evolucionamos, depredamos, nos reproducimos. Características bien interesantes que cada una puede llevarse al menos una hora o algo parecido. Entonces, ya vimos un poquito acerca de biodiversidad, ecosistemas y ahora seres vivos. La siguiente sesión es acerca de células. ¿Por qué? Porque yo al principio en la primera sesión les dije que esto es como una escalera. Vamos a ir de lo más pequeño a lo más grande. Es decir, vamos a ver células, ya vimos seres vivos, ya vamos a ver ecosistemas. Entonces va a estar bien interesante esto. ¿Vale? Entonces yo de verdad les agradezco mucho que tengan la paciencia de esperar, les agradezco mucho que, bueno, si tengo tal vez algún error, espero que no se enojen, la verdad, porque la verdad yo no sé si se enojan, porque siempre me pasa algo cuando grabo mis clases o no se graba bien la pantalla o yo no me escucho bien, entonces yo les ofrezco disculpas y gracias de antemano por el apoyo, que tengan sus clases, que las vean, que estén atentos, entonces chicos, para mí fue un placer y pues nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense mucho y tengan bonita semana, pórtense bien y pues ya, espero verlos pronto.